Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar ese mundo tan fascinante de la ecología de la distribución. O sea, ¿por qué encontramos ciertas especies en ciertos lugares? Un tema apasionante. Nuestro guía en esta aventura va a ser el libro Ecología de la distribución, del uso del hábitat individual al rango biogeográfico de las especies. De Marcelo Hernán Cassini. Exactamente. Prepárense para descubrir cómo el comportamiento animal, la evolución e incluso las matemáticas se unen para explicar la vida en la Tierra. Es increíble cómo todo eso se conecta. La ecología de la distribución nos ayuda a comprender no solo dónde viven las criaturas, sino más importante aún, por qué están ahí. Es como un detective de la naturaleza, ¿no? Busca pistas en el ambiente para entender el mapa de la vida. Me encanta esa analogía del detective. Y hablando de mapas, el autor señala que la ecología, según Charles Krebs, es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. Este libro se centra en el contexto espacial. Es decir, cómo el entorno influye en la ubicación de las especies. Exactamente. Imaginemos un jaguar en la selva amazónica. Su presencia ahí no es casualidad. ¿Ah? El jaguar necesita un hábitat con presas suficientes, agua, refugio y espacio para moverse. La ecología de la distribución estudia cómo todos estos factores se combinan para crear el hogar ideal para el jaguar. Es como un rompecabezas, Bien. ¿verdad? Donde cada pieza representa un factor ambiental, Y una de las piezas más fascinantes yo creo que es el movimiento animal. sin duda. Cómo se las arreglan los animales para navegar por su entorno, encontrar alimento y pareja y, bueno, evitar peligros. Es un proceso complejo. El libro menciona 3 enfoques históricos para estudiar el movimiento: la neuroetología, la psicología cognitiva y la ecología del comportamiento. Cada uno con su enfoque, ¿no? Cada enfoque aporta una perspectiva diferente. La neuroetología se fija en los mecanismos del cerebro, la psicología cognitiva en cómo los animales procesan la información, Ajá. y la ecología del comportamiento en cómo la selección natural ha favorecido ciertas estrategias de movimiento. Y hay ejemplos increíbles en el libro. Por ejemplo, habla del experimento de Timbergen con las avispas y las piñas. Ah, sí, un clásico. Movió las piñas que rodeaban un nido de avispas y cuando regresaron, las pobres buscaban en el lugar equivocado. Ese experimento demostró, fíjate, que las avispas utilizan puntos de referencia visuales para orientarse. Es como si tuvieran un mapa mental de su territorio. Y las piñas eran parte de ese mapa. Exactamente. Qué ingenioso. Y pensar que hay muchos animales que se orientan de formas aún más sorprendentes. Por ejemplo, las abejas usan la luz solar polarizada para navegar. Incluso en días nublados. Increíble. Y los murciélagos utilizan la ecolocalización. Emiten sonidos y analizan el eco para ver en la oscuridad. Es como un sonar natural. Exacto. Cada especie ha desarrollado estrategias de movimiento que les permiten sobrevivir en su entorno particular. Y con la tecnología moderna, el estudio del movimiento animal ha dado un salto gigante. Ahora podemos usar GPS y biologgers para rastrear animales con una precisión increíble. Sí, imagínate la cantidad de datos que podemos obtener ahora. El autor menciona en estudio con monos araña, se descubrió que sus movimientos se asemejan a caminatas de Levy. Caminatas de Levy. Sí, un patrón matemático complejo que también se observa en otros fenómenos naturales. Imagínate que buscas algo en un supermercado enorme. En lugar de ir por cada pasillo de forma ordenada, podrías moverte de forma más aleatoria, haciendo saltos largos y cortos. Esa es la idea de una caminata de Levy. Ya veo. Es como la búsqueda más inicuitiva. Podríamos decirlo así. Es una estrategia eficiente para encontrar recursos dispersos. Fascinante. Pero no todos los animales se mueven constantemente. Muchos tienen un rango de hogar, un área que utilizan de forma regular para satisfacer sus necesidades. Sí, es como su territorio personal. El rango de hogar es un concepto clave en la ecología de la distribución. Nos dice mucho sobre las necesidades de una especie, su uso del espacio y sus interacciones con otras especies. Total. Y medir estos rangos de hogar no es tarea fácil. El autor menciona diferentes métodos, como el uso de radiocollares, el análisis de huellas y excrementos, y la observación directa. Uf, un trabajo de campo intenso. Imagínate siguiendo a un puma por la montaña para saber dónde se mueve. Sin duda. Un trabajo que requiere mucha paciencia y dedicación. El autor menciona el ejemplo del oso hormiguero gigante que puede tener un rango de hogar de varios kilómetros cuadrados. Es un área enorme. ¿Qué nos dice eso sobre las necesidades de esta especie? Bueno, nos dice que necesita mucho espacio para encontrar suficiente alimento, principalmente hormigas y termitas. También nos indica que es una especie vulnerable a la fragmentación del hábitat, Claro. porque la destrucción de su hogar puede afectar su capacidad de supervivencia. Si su territorio se reduce, no tendrá suficientes recursos para sobrevivir. Y hablando de recursos, me llamó la atención el concepto de parches.
Esas áreas donde los recursos como alimento o refugio se concentran. Ah, sí. Los parches son como oasis en el desierto, y la teoría de la búsqueda de alimento nos ayuda a comprender cómo los animales toman decisiones sobre cuánto tiempo pasar en un parche, considerando la densidad de recursos, la distancia a otros parches y el riesgo de depredación. Es como un juego de estrategia, Exactamente. donde los animales buscan maximizar sus ganancias y minimizar sus costos. El autor menciona las curvas de ganancia. Muestran cómo la tasa de consumo de recursos disminuye a medida que un animal se alimenta en un parche. Ajá. Llega un punto en que es más rentable moverse a otro parche, aunque implique un costo de viaje. Es un cálculo costo-beneficio. Exacto. Y para ponerlo a prueba, el autor nos presenta al armadillo peludo gritón de Argentina. En un experimento, se manipuló la disponibilidad de alimento en diferentes parches para ver cómo los armadillos ajustaban su tiempo de permanencia. ¿Y sabes qué? Los resultados confirmaron las predicciones de la teoría de la búsqueda de alimento. Qué interesante. Es decir, que los armadillos son capaces de evaluar los costos y beneficios de sus decisiones de forrajeo. Son unos verdaderos estrategas. Sin duda. Y hay otro concepto fascinante que el autor menciona, las densidades de abandono. Densidades de abandono. ¿A qué te refieres? Es la cantidad de alimento que un animal deja atrás en un parche. Esta densidad de abandono puede indicarnos el nivel de riesgo percibido en el área. Ya veo. Si hay mucho alimento sin consumir, es probable que el animal haya detectado una amenaza y haya decidido irse antes de lo esperado. Es como si el alimento sin tocar fuera una señal de peligro. Exactamente. El autor menciona un estudio con petirrojos y estorninos, donde se colocaron bandejas con gusanos de la harina a diferentes distancias de la cobertura vegetal. Ajá. Y se observó que las densidades de abandono eran mayores en las bandejas más alejadas de la cobertura, lo que sugiere que los pájaros percibían un mayor riesgo en áreas abiertas. Claro. Donde no hay donde esconderse. Exacto, es un ejemplo de cómo la ecología del comportamiento nos ayuda a entender no solo las decisiones de los animales, sino también su percepción del entorno. Y ahora, adentrémonos en el fascinante mundo del comportamiento social. Me intriga este tema. Desde grupos hasta territorios, la interacción entre individuos también influye en su distribución. ¿Cómo influyen las relaciones sociales en la distribución de los animales? Bueno, formar grupos tiene sus ventajas. Por ejemplo, mayor protección contra depredadores, más eficiencia en la búsqueda de alimento. Pero también hay costos. Correcto. Mayor competencia por recursos, mayor riesgo de transmisión de enfermedades. Y el balance entre costos y beneficios determina si la formación de grupos es una estrategia adaptativa en un contexto dado. El autor nos habla de las aves marinas coloniales, por ejemplo. ¿Has oído hablar de la hipótesis del centro de información? No estoy segura. ¿Podría explicarme? Claro. Se propone que las colonias de aves marinas funcionan como centros de intercambio de información sobre la ubicación de los alimentos. Los individuos que han encontrado alimento regresan a la colonia y los demás pueden seguirlos en su próxima salida. Es como si la colonia fuera un gran tablón de anuncios donde las aves comparten información sobre dónde pescar. Qué ingenioso. Es como una red social para aves marinas. Y pensar que la distribución de recursos también puede influir en los sistemas de apareamiento. El autor menciona la poliginia de defensa de recursos, donde los machos defienden territorios ricos en recursos para atraer a las hembras. Así es. Y también habla de los harenes, donde los machos dominantes defienden grupos de hembras. La competencia por recursos y pareja puede influir en la distribución de los individuos dentro de una población. Qué complejo y fascinante es el mundo del comportamiento social. Y hablando de poblaciones, el autor nos introduce al efecto Ayé, un concepto que desafía la idea de que la competencia siempre es negativa. El efecto Ayé nos dice que a bajas densidades de población, la cooperación puede ser más importante que la competencia para asegurar la reproducción y la supervivencia. En algunas especies, la reproducción o la defensa contra depredadores se vuelven más difíciles si hay muy pocos individuos. Es decir, que a veces estar juntos es la clave para sobrevivir. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Imagínate una especie de planta que depende de la polinización por insectos. Si hay muy pocas plantas en un área, es menos probable que los insectos las encuentren y las polinicen. En este caso, la baja densidad de población puede ser una desventaja para la reproducción. Entiendo. Es como si la unión hiciera la fuerza. Y este efecto allí también puede afectar la distribución de las poblaciones, ¿verdad? El autor menciona que las poblaciones pueden concentrarse en áreas de menor calidad si la densidad es lo suficientemente alta como para superar los desafíos de la cooperación. Exacto. La distribución de una población no solo depende de la calidad del hábitat, sino también de las interacciones sociales entre los individuos. Qué interesante. Es decir, que la ecología de la distribución es un campo multidisciplinario que integra la biología, el comportamiento, la evolución
y las matemáticas para comprender los patrones de la vida en la Tierra. Sin duda. Es una disciplina que nos ayuda a apreciar la complejidad de la naturaleza y a tomar decisiones informadas sobre la conservación de la biodiversidad. Y hablando de poblaciones dispersas, llegan las metapoblaciones, grupos de subpoblaciones conectadas por la migración. Las metapoblaciones son como un archipiélago de poblaciones, donde cada isla representa una subpoblación que puede extinguirse o ser colonizada por individuos de otras subpoblaciones. El autor menciona el modelo clásico de metapoblación de Levins, una ecuación que, a pesar de su simplicidad, revolucionó nuestra comprensión de cómo las poblaciones persisten en paisajes fragmentados. El modelo de Levins nos dice que la persistencia de una metapoblación depende del equilibrio entre las tasas de extinción y colonización de las subpoblaciones. Si la tasa de colonización es mayor que la tasa de extinción, la metapoblación puede persistir a largo plazo, incluso si algunas subpoblaciones desaparecen. Es un concepto clave para la conservación en paisajes fermentados. Exactamente. Si queremos proteger una especie que vive en una metapoblación, no basta con proteger una sola subpoblación. Necesitamos asegurar la conectividad entre las diferentes subpoblaciones para que la metapoblación pueda persistir a largo plazo. Y para complicar aún más las cosas llega el concepto de fuente sumidero. Algunas áreas son fuentes de individuos que migran a otras áreas menos productivas, llamadas sumideros. Las fuentes son áreas con alta tasa de reproducción, donde nacen más individuos de los que mueren. Los sumideros, en cambio, son áreas con baja tasa de reproducción, donde mueren más individuos de los que nacen. El autor menciona el ejemplo de la mariposa Erinistayes en Gales. Estudiar su metapoblación ayudó a los esfuerzos de conservación, identificando las áreas fuente que necesitaban protección prioritaria. Es un caso de éxito que demuestra la importancia de la ecología de la distribución para la conservación de especies. Y ahora, subamos de nivel con la ecología del paisaje, es decir, cómo la configuración del entorno, con sus diferentes tipos de hábitat, influye en la distribución de las especies. La ecología del paisaje nos invita a ver el panorama completo, considerando la interacción entre diferentes tipos de hábitat, la conectividad entre ellos, la presencia de corredores. Y nos introduce a nuevas medidas para describir los paisajes: densidad de bordes, contagio, dimensiones fractales. Las dimensiones fractales son particularmente interesantes. Nos permiten cuantificar la complejidad de las formas naturales, como la línea costera o la distribución de un bosque. Y adivina que también se pueden usar para estimar el hábitat disponible para una especie. El autor nos da un ejemplo con el pájaro carpintero de cresta roja. Utilizando dimensiones fractales, se pudo estimar la cantidad de bosque adecuado para su supervivencia. Y no podemos olvidar la genética del paisaje, es decir, cómo el entorno moldea el flujo de genes dentro y entre poblaciones. La genética del paisaje nos ayuda a entender cómo la fragmentación del hábitat, la presencia de barreras geográficas o incluso la selección natural pueden afectar la diversidad genética de una especie. Y el autor nos trae un experimento con ardillas listadas y ardillas grises. Se probó su rango de percepción, es decir, la distancia a la que puedan detectar un hábitat adecuado. Y los resultados mostraron que las diferentes especies tienen rangos de percepción distintos, lo que puede influir en su capacidad de colonizar nuevos hábitats o de sobrevivir en paisajes fragmentados. Y ahora, prepárense para los modelos de distribución de especies. Herramientas estadísticas que nos permiten predecir dónde es probable encontrar una especie, basándonos en variables ambientales. Los modelos de distribución de especies son una herramienta poderosa para la conservación, la gestión de recursos y la investigación ecológica. Nos ayudan a identificar áreas de alto valor para la biodiversidad, a predecir el impacto del cambio climático, a planificar estrategias de reintroducción de especies. El autor nos menciona diferentes tipos de modelos: envolventes ambientales, regresión, modelos basados en árboles. Cada uno con sus propias ventajas y desventajas dependiendo del tipo de datos disponibles, la complejidad del problema, los objetivos del estudio. Y nos da un ejemplo con elefantes marinos. Se utilizaron modelos de distribución de especies para explorar el papel de la temperatura del océano en la segregación sexual. Se descubrió que los machos y las hembras tienen preferencias de temperatura distintas, lo que explica por qué se distribuyen en diferentes zonas del océano. ¡Qué fascinante! Y esto nos lleva a una reflexión importante. La ecología de la distribución no solo se trata de mapas y estadísticas, se trata de entender las historias que se esconden detrás de la presencia o ausencia de una especie en un lugar determinado. Exacto. Cada especie tiene una historia que contar sobre su adaptación al entorno, sus interacciones con otras especies, su capacidad de dispersión, su vulnerabilidad a las amenazas. Y comprender estas historias es fundamental para tomar decisiones informadas sobre la conservación de la biodiversidad
en un mundo en constante cambio. Qué viaje tan increíble hemos explorado desde el comportamiento individual hasta los patrones globales de distribución. Y hemos visto cómo la ecología de la distribución nos ayuda a entender la delicada red de interacciones que sustenta la vida en la Tierra. Y ahora, para terminar esta primera parte de nuestro deep dive, te dejo con una pregunta para reflexionar. La próxima vez que veas un animal, piensa en todos los factores que influyeron en su presencia en ese lugar específico. ¿Qué historias podría contarte sobre el paisaje, sus genes, las decisiones que ha tomado? Una excelente pregunta para seguir explorando este fascinante campo de estudio. De acuerdo. Me has convencido de que la ecología de la distribución es mucho más que solo mapas. Es una historia épica sobre la vida en la Tierra, ¿verdad? Pero ahora quiero profundizar en un nivel que no habíamos tocado. La distribución de los genes. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no solo se trata de dónde están los animales o las plantas, sino también de cómo sus genes se distribuyen en el espacio. El libro nos introduce a la genética del paisaje. Ajá. Un campo que estudia cómo el entorno y las interacciones entre poblaciones dan forma a la variación genética de una especie. Espera. Necesito una imagen mental aquí. Es como si tuviéramos un mapa del paisaje, encima otro mapa que muestra cómo se distribuyen los genes. Exacto. Imagínate que cada gen es como una pizca de color en ese mapa. Al observar cómo se distribuyen esos colores, podemos entender la historia evolutiva de una especie, su capacidad de adaptación e incluso su vulnerabilidad a las amenazas. Eso suena increíble. ¿Y qué tipo de patrones genéticos podemos encontrar en este mapa? Bueno, el libro menciona los ecotipos, Ecotipos. que son poblaciones genéticamente distintas adaptadas a condiciones locales específicas. Por ejemplo, imagina una especie de planta que crece en una montaña. Las plantas que viven en la cima, expuestas a fuertes vientos y bajas temperaturas, tendrán genes diferentes a las que viven en las laderas más cálidas y protegidas. Claro, es como si cada población tuviera su propia receta genética para sobrevivir en su entorno particular. ¿Y qué me dices de las discontinuidades genéticas? El libro también los menciona, ¿verdad? Sí, las discontinuidades genéticas son cambios abruptos en la frecuencia de genes entre poblaciones. Imagínate que hay un río que divide el territorio de una especie de roedores. Ajá. Los roedores de un lado del río podrían tener genes diferentes a los del otro lado, simplemente porque el río actúa como una barrera que limita el flujo genético entre las dos poblaciones. Es como si el río separara dos mundos genéticos. Y me imagino que la distancia también juega un papel importante, ¿no? A mayor distancia entre poblaciones, menor intercambio de genes. Exacto, es lo que llamamos aislamiento por distancia. El libro menciona un estudio con el bacalao del Atlántico, que encontró una clara relación entre la distancia geográfica y la diferencia genética. Cuanto más lejos estaban las poblaciones, más diferentes eran sus genes. Es lógico. Si los individuos no pueden viajar largas distancias para reproducirse, el flujo genético se reduce y las poblaciones se vuelven más aisladas genéticamente. Y eso las hace más vulnerables a las amenazas. Si una población aislada sufre una enfermedad o un cambio ambiental drástico, no tendrá la diversidad genética necesaria para adaptarse y sobrevivir. Precisamente. La diversidad genética es como un seguro de vida para las especies. Cuanto más variada sea la caja de herramientas genética de una población, mayor será su capacidad de adaptación a los desafíos del futuro. Qué importante. Y ahora me gustaría cambiar de enfoque y hablar de las bacterias. Sí, las bacterias. Resulta que la ecología de la distribución también se aplica al mundo microscópico. ¿Cómo se distribuyen los genes en las comunidades bacterianas? El mundo de las bacterias es fascinante. Y sí, la ecología de la distribución también se aplica a ellas. En las bacterias, la transferencia horizontal de genes juega un papel crucial. Transferencia horizontal, ¿qué significa eso? Significa que las bacterias pueden intercambiar genes entre sí, incluso entre especies diferentes. Es como si tuvieras una receta para hacer un pastel y se la pudieras pasar a un amigo que hace galletas. Ya veo. Las bacterias pueden adquirir genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo, a través de este proceso. Eso suena un poco aterrador. Significa que las bacterias pueden volverse súper resistentes a los antibióticos si intercambian genes. Es una posibilidad real. Y una de las razones por las que la resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública tan grave. El libro habla de los integrones de clase 1, que son estructuras genéticas que facilitan la captura y expresión de genes de resistencia. Es como si las bacterias tuvieran una caja de herramientas genética especial para combatir los antibióticos. Increíble. ¿Y qué sabemos sobre la distribución de estos genes de resistencia en el espacio? Bueno, el autor menciona un estudio que investigó la distribución de integrones de clase 1 en bacterias del suelo. Encontraron que la distribución de estos genes está influenciada por factores ambientales como el tipo de suelo, la presencia de contaminantes y la actividad humana. Es decir, que la contaminación y las actividades humanas pueden estar favoreciendo la propagación de la resistencia a los antibióticos.
Es una posibilidad que debemos tomar muy en serio. La ecología de la distribución nos ayuda a comprender cómo se mueven los genes, incluso a nivel microscópico, y cómo nuestras acciones pueden estar afectando la evolución de las bacterias. Es un recordatorio de que estamos interconectados con todos los seres vivos, incluso con los más pequeños. Y ahora, me gustaría hablar de un tema crucial. ¿Cómo se aplica la ecología de la distribución a la conservación de la biodiversidad? Es una de las aplicaciones más importantes de esta disciplina. La ecología de la distribución nos ayuda a entender las amenazas que enfrentan las especies, a identificar áreas prioritarias para la protección y a diseñar estrategias de manejo efectivas. El libro menciona varios ejemplos. ¿Podrías contarnos alguno? Claro, el libro habla del oso pardo cantábrico, una especie en peligro crítico de extinción en España. Utilizando modelos de distribución de especies, los científicos pudieron identificar las áreas con mayor probabilidad de albergar a la especie y establecer zonas de protección prioritarias. Es decir, que los modelos de distribución puedan ayudar a salvar especies de la extinción. Exacto. Y no solo para especies en peligro, sino también para controlar especies invasoras. El libro menciona el bisón americano, una especie invasora que ha causado graves daños a la fauna nativa en Europa. Utilizando modelos de distribución, se pudo predecir su expansión y tomar medidas para controlar su población. Es fascinante cómo la ecología de la distribución puede usarse para proteger tanto a las especies nativas como para controlar las invasoras. Y hablando de amenazas, ¿cómo nos ayuda la ecología de la distribución a comprender los impactos del cambio climático? El cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta la biodiversidad. La ecología de la distribución nos permite predecir cómo el cambio climático afectará la distribución de las especies, identificar las áreas más vulnerables y diseñar estrategias de adaptación. El libro menciona un estudio que modeló la distribución futura de los bosques de hayas en Europa bajo diferentes escenarios de cambio climático. Sí, ese estudio mostró que el rango de distribución de los bosques de hayas se reducirá drásticamente en los próximos 100 años, lo que tendrá un impacto significativo en la biodiversidad de la región. Es una noticia preocupante, pero al menos la ecología de la distribución nos permite anticiparnos a estos cambios y tomar medidas para proteger los ecosistemas. Exactamente. La ecología de la distribución nos da herramientas para planificar un futuro más sostenible para la biodiversidad, y no solo a nivel de especies, sino también a nivel de ecosistemas. ¿Cómo es eso? Bueno, la ecología de la distribución nos permite identificar áreas de alta diversidad de especies, analizar la conectividad entre diferentes áreas y diseñar redes de áreas protegidas que sean resilientes al cambio climático. El libro menciona la importancia de los corredores ecológicos, franjas de hábitat que conectan áreas protegidas y permiten el movimiento de especies. Es como crear autopistas para la vida silvestre. Una buena analogía. Los corredores ecológicos son esenciales para mantener la conectividad entre poblaciones, facilitar la dispersión de especies y aumentar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático. Qué importante. Y ahora me gustaría hablar de un tema que me sorprendió. La ecología de la distribución también se aplica a la producción animal. Por supuesto. Entender cómo los animales domésticos utilizan el espacio, cómo seleccionan su hábitat y cómo responden a diferentes manejos es fundamental para optimizar la producción y minimizar el impacto ambiental. El libro menciona ejemplos de esto. Sí, el libro habla de la teoría de la búsqueda de alimento aplicada al ganado. Los animales en pastoreo, al igual que los animales salvajes, toman decisiones sobre dónde y cuándo alimentarse, considerando la disponibilidad de forraje, la distancia a fuentes de agua, la presencia de refugios. Es como si las vacas hicieran cálculos matemáticos para encontrar el mejor lugar para pastar. En cierto modo, sí. Y comprender estas estrategias nos permite diseñar sistemas de pastoreo más eficientes y sostenibles. Qué interesante. Es decir que la ecología de la distribución no solo se aplica a la conservación de la vida silvestre, sino también a la producción de alimentos. Exacto. La ecología de la distribución nos ayuda a comprender las interacciones entre los organismos y su entorno en una amplia variedad de contextos. Y ahora, para finalizar esta segunda parte de nuestro viaje, me gustaría hablar de los modelos de distribución de conjuntos de especies. ¿De qué se trata esto? Los modelos de distribución de conjuntos de especies nos permiten predecir la distribución de grupos de especies que interactúan entre sí, en lugar de modelar la distribución de cada especie individualmente. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, nos permite analizar la biodiversidad a una escala mayor, identificar áreas de alto valor para la conservación y predecir cómo el cambio global afectará la composición de las comunidades. El libro menciona diferentes enfoques para modelar la distribución de conjuntos de especies, ¿verdad? Sí, el libro habla de los modelos de envoltura bioclimática que identifican las condiciones climáticas adecuadas para un grupo de especies.
También menciona los modelos basados en la teoría de la metacomunidad, que consideran la dinámica de colonización y extinción de especies en un conjunto de parches de hábitat. Y no podemos olvidar los modelos que incorporan la filogenia. Exacto. La filogenia nos habla de las relaciones evolutivas entre las especies. Incluir la filogenia en los modelos nos permite identificar áreas que albergan especies con historias evolutivas únicas. Y a priorizar la conservación de la diversidad filogenética. Es decir, que la conservación no solo se trata de proteger especies, sino también de proteger la historia evolutiva que las ha originado. Precisamente. Y la ecología de la distribución nos proporciona las herramientas para hacerlo. El libro nos da un ejemplo con la distribución de tiburones, rayas y quimeras en el Atlántico suroccidental. Utilizando modelos de distribución de conjuntos de especies, se identificaron áreas de alta diversidad que coincidían con frentes marinos, zonas donde se encuentran diferentes masas de agua. Estas áreas de alta diversidad también son importantes para la pesca comercial. Lo que destaca la importancia de un enfoque integrado para la conservación y el manejo de recursos. Necesitamos proteger la biodiversidad, pero también asegurar el bienestar de las comunidades que dependen de los recursos marinos. Un mensaje crucial para el futuro. Y con esto cerramos la segunda parte de nuestro Deep Dive. Hemos explorado un amplio espectro de temas, desde la genética del paisaje hasta la producción animal, pasando por la conservación de la biodiversidad en un mundo en constante cambio. Un viaje increíble que nos ha mostrado la importancia de la ecología de la distribución para comprender la complejidad de la vida en la Tierra. ¡Wow! Hemos cubierto un montón de terreno en esta inmersión profunda. Desde genes hasta paisajes, desde bacterias hasta ganado. ¿Quién diría que la distribución de la vida fuera tan compleja e interconectada? Pero antes de terminar el tema que me intriga, hemos hablado mucho de modelos, desde los que predicen la distribución de especies hasta los que simulan la dinámica de metapoblaciones. ¿Qué tan confiables son estos modelos? ¿No son demasiado simples para representar la complejidad del mundo real? Excelente pregunta. El libro también aborda este tema. Señala que ningún modelo es perfecto. Son herramientas que nos ayudan a comprender patrones complejos. Pero siempre debemos tener en cuenta sus limitaciones. Es como si usáramos un mapa para explorar un territorio desconocido. El mapa nos guía, pero no nos muestra cada detalle del camino. Exactamente. Y el autor menciona algunas críticas que se han hecho, por ejemplo, a los modelos de optimización. Como la teoría de la búsqueda de alimento. Por ejemplo, se cuestiona si los animales realmente tienen la capacidad de evaluar todas las opciones y tomar decisiones óptimas en todo momento. Claro, en el mundo real los animales no tienen acceso a toda la información. Se enfrentan a incertidumbre, tienen que tomar decisiones rápidas. No es como si tuvieran una calculadora en la cabeza. Exacto. Y también se critica el enfoque adaptacionista. Adaptacionista. Que asume que todos los rasgos de un organismo son adaptaciones perfectas que maximizan su éxito reproductivo. Ya. Pero sabemos que la evolución no siempre produce resultados óptimos. A veces los rasgos pueden ser subóptimos o incluso perjudiciales en ciertos contextos. Es como si la evolución fuera un diseñador con un presupuesto limitado y tuviera que hacer concesiones. Esa es una buena analogía. Y también hay que considerar la historia evolutiva de una especie, las limitaciones genéticas y las interacciones con otras especies. Factores que no siempre se incluyen en los modelos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Simplemente abandonar los modelos por completo? No, no se trata de eso. Los modelos son herramientas valiosas, pero debemos usarlos con precaución, siempre conscientes de sus limitaciones. El autor nos invita a ir más allá de los modelos y a integrar diferentes enfoques para comprender la complejidad de la distribución de los organismos. ¿Y qué tipo de enfoques podríamos integrar? Por ejemplo, podríamos integrar los modelos moleculares, que se centran en el comportamiento individual, con los modelos molares, que analizan patrones a gran escala. Es decir, conectar la microescala con la macroescala, el individuo con la población, el gen con el paisaje. Es como unir las piezas de un rompecabezas gigante. Exacto. Y para ello, el autor nos presenta la Ley Generalizada de Correspondencia, que relaciona la distribución de individuos con la distribución de recursos, considerando la competencia, la cooperación y otros factores. Suena complicado. En realidad, la idea es bastante intuitiva. Si los recursos están distribuidos de manera uniforme en el espacio, esperamos que los individuos también se distribuyan de manera uniforme, siempre y cuando no haya competencia o interacciones sociales que alteren este patrón. Pero si los recursos están agrupados en parches, la distribución de los individuos será más heterogénea. Tiene sentido. Es como si los individuos fueran atraídos por los imanes de recursos. Exacto. Y la competencia y la cooperación también juegan un papel importante. Si la competencia es intensa, los individuos tenderán a dispersarse para evitar la confrontación.
Pero si la cooperación es beneficiosa, los individuos podrían agruparse en áreas con alta densidad de recursos, incluso si esto implica competir con otros individuos. Es un juego complejo de atracción y repulsión, donde la distribución de recursos y las interacciones sociales definen las reglas del juego. Y creo que con esta fascinante idea hemos llegado al final de nuestro viaje. Así es. Hemos explorado desde los fundamentos de la ecología de la distribución hasta sus aplicaciones en la conservación, la producción animal, la salud pública y mucho más. Ha sido un viaje increíble que nos ha mostrado la importancia de comprender la distribución de la vida en la Tierra, desde los genes hasta los paisajes. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Y gracias a ti por tu entusiasmo y tus preguntas perspicaces. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por sumergirse con nosotros en este fascinante mundo. Esperamos que esta inmersión profunda les haya inspirado a ver el mundo con nuevos ojos, a apreciar la complejidad y la belleza de la vida en la Tierra y a comprometerse con su conservación. Hasta la próxima.